Estroquela Solo. Hoy os traigo al canal un top de juegos con campaña. Si habéis visto un poquito el contenido de mi canal, habéis visto que me gustan los juegos de campaña, narrativos. Y bueno, quería hacer un top de los juegos de campaña que he jugado y que más me han gustado hasta el día de hoy. A día de hoy, febrero de 2024, hay campañas que estoy haciendo y tengo a medias, con lo que esos juegos no van a entrar en el top. Son campañas que he terminado todos estos años y que más buen recuerdo tengo de ellas. Voy a hacerlo en orden y voy a nombrar a 12 juegos, ¿vale? Con lo que las campañas que tengo empezadas, que son ahora mismo Vampiro Chapters, Adventure Tactics, tengo pendiente la de Arnak, que todavía no la he empezado, y Etherfield, que la tengo también a medias, todas esas no van a entrar. Solamente voy a nombrar las que he terminado completamente. Vale, entonces vamos a empezar por el número 12 y en el puesto número 12 tengo el juego Skull Tales. Skull Tales es un juego de campaña, es un dungeon crawler, un crawler pero de temática de piratas, el cual la verdad es que está chulísimo. Tengo que decir que todos los juegos de este top son juegazos, ¿vale? Todos me han gustado, pero los voy un poco a ordenar para decir cuáles me han gustado más que otros y los que no me han gustado porque no me han gustado tanto, ¿vale? En el puesto número 12, como decía, tengo Skull Tales y es un juego que lo que tiene son como 3 juegos en uno. Tienes como una parte que es de travesía, una parte que es de aventura y una parte como de mantenimiento, que es la del puerto. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que el juego está muy chulo, pero a mí la fase primera, que era la de travesía, a mí se me atragantaba mucho. Creo que es algo que es muy común en la gente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sacaron una edición nueva hace poco que mejoraba eso. Entonces dividía el manual en 3, tenías como 3 manuales, cada uno para su fase, y se simplificaba un poco y se hacía un poco más ameno. Claro, yo no había probado la anterior, yo probé directamente esto, y aún así la fase de travesía a mí se me atragantó. Era una fase que no me apetecía hacer, me apetecía hacer las primeras partidas, pero luego no me gustaba, la quería pasar rápido. Y la campaña la terminé, pero los últimos capítulos me fumaba la fase de travesía, sinceramente, porque la que molaba, la que tiene la chicha y la de aventuras, y luego la del puerto, al final es la que necesitabas para curarte, para comprar, para... Entonces, en fin, yo me gustaba la de aventura, la disfruté mucho, estaba muy chula, pero claro, es un juego que tiene 1000 mini reglas. Tienes que tener en cuenta que como dejes pasar tiempo, estás perdido, porque tienes el manual con 1000 reglas y es muy difícil de mantener en el tiempo. Es decir, o juegas pum 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 y te la pasas, o como dejes tiempo, olvídate, la vas a dejar en la estantería y no vas a volver a jugarla porque te va a dar pereza. En el número 11 tengo Sleeping Gods. Sleeping Gods es un juego que sacó Maldito Games el año pasado o el anterior, no me acuerdo, tardó mucho en salir, yo le tenía muchísimas ganas. Y bueno, pues el verano pasado me jugué la campaña, lo cogí con muchas ganas. ¿Qué es lo que pasa? Que la jugué en solitario. Voy a decir las que juego en solitario y las que no juego en solitario. Skull Tales la jugué en solitario y Sleeping Gods la jugué en solitario. El problema de Sleeping Gods es que llevas 8 personajes y seas los jugadores que seas. Con lo que en solitario tenías que llevar los 8 personajes. Claro, en principio pues estaba bien, no se llevaba mal, pero es verdad que cuando ya vas avanzando la aventura tiene muchos tokens, tiene muchas cosas, muchas cartas y se hacía un poco engorroso, la verdad. Aparte de que ocupaba muchísima mesa, era un poco difícil de llevar. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, unido a que la narrativa tampoco es que fuera excesivamente, no es que fuera una historia ahí de epiquísima, sino que era como una historia un poco que sí, ya tenías tus eventos, tenías tus encuentros, te contaban un viaje de una tripulación que estaba en un sitio que no se sabía dónde estaban, y te pasaban cosas, utilizabas a personajes para hacer ciertas cosas y dependiendo pues pasaba una cosa u otra, pero el juego estaba bien, estaba chulo, pero no me llegó a encantar muchísimo de decir yo es el juego narrativo de mi vida, ¿sabes? Entonces por eso lo he puesto en el puesto número 11. El juego visualmente era chulísimo, el diseño era chulísimo, pero me falló eso, que tenías que llevar muchísimos personajes y que luego la narratividad, pues un poco, aparte de que, bueno,
tenía una dificultad en los combates que a veces era bastante... yo a veces tenía que, cuando veía que iba a haber algún combate, huía, porque es que digo, pues que voy a morir. Entonces, estabas como continuamente como sufriendo mucho, es verdad que era como muy sufridor, los personajes los llevaba siempre agotados, en fin, no me acabó de encantar mucho, por eso el número 11. En el número 10 tengo Fauces del León. Fauces del León es el hermano pequeño de Gloomhaven, es un juego de Gloomhaven, sacaron una versión más asequible tanto de precio como de historia, de capítulos, en este caso teníamos 25 capítulos, y como bueno, más o menos como el hermano mayor, pues tenías unos personajes, los cuales tú los vas mejorando. Había una cosa que se perdía, que lo tiene el grande, era que no podías jubilarlos. Aquí todos los personajes que empiezas aguantaban toda la campaña. Eran 25 capítulos, estaba bien la historia, pero al final sí que es verdad que la narratividad en este tipo de juegos tampoco es que fuera, no es su fuerte. Es una narratividad muy cortita, en plan que te viene una introducción al principio, llegas a un sitio, se está liando parda, y te pones a luchar y ya está el escenario, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que es verdad que el juego está muy chulo. Si conocéis Gloomhaven sabéis que es un juego táctico de contar las losetas, me muevo, voy a atacar, empujo, atraigo, le doy, el otro con la iniciativa tienes que contar que luego vas tú y... Sí, es un juego muy chulo, por eso está el hermano mayor está en los puestos más altos de la BGG. Pero es un juego que es verdad que tanto en el grande como en el pequeño pasa, que a pesar de ser 25 capítulos, acaba saturando. O sea, si lo juegas muy seguido, acaba saturado. Y te puedes cansar y lo puedes abandonar. Yo lo jugué entero, pero al final ya estaba ya deseando terminar. Estaba ya en plan, a ver si ya termino, porque... Entonces se hace un poco cansino a pesar de ser 25 capítulos, pero es que 25 capítulos son muchos también. Y bueno, el juego está muy chulo, pero para mí pues lo he puesto en la posición número 10. En la posición número 9 tengo el juego de Arcade. Arcade es un juego de campaña cooperativo que salió el año pasado. Es un juego, un cajote impresionante. Yo me lo cogí con todas las expansiones. Tenían 3 expansiones, una pequeñita y 2 grandes, con un personaje nuevo, y cada uno con un capítulo, ¿vale? Eran 7 capítulos, si no recuerdo mal el base, más 8, 9, 10, creo que era eso, ¿vale? Esta campaña me gustó mucho. Esta no la jugué en solitario, la jugué a 2 jugadores, con mi marido, y la verdad es que nos gustó mucho. ¿Por qué? Porque uno de sus puntos fuertes es que era muy sencilla de reglas. Las reglas eran ABC, o sea, tenías tus acciones, que eran andar y pues tomar unas fichas que había de cosas que pasaban. El juego, las partidas eran los episodios, cada episodio tenía como una cajita con un mazo de cartas y las diferenciabas por unos iconos que tenías en el reverso y cogías, tenían token, ¿no? Entonces llegabas a ese sitio, cogías ese token, cogías esa carta, la carta tenía narrativa, te contaban una historia, entonces, pues claro, era muy distendido, muy ligero, muy bien llevado la narrativa, y luego que era un crawler muy sencillo de reglas. Tu personaje tenía una habilidad y luego tenía un hueco había huecos, pues lo típico que llevas como para andar ciertas habilidades, o en la mochila, un arma. Entonces era muy sencillo porque al final las cartas eran, pues, que puedes relanzar dados, puedes sumar un dado, eran cosas muy básicas. Y entonces, ¿esto que conlleva? Que para gente que no sea muy jugona, en el caso, por ejemplo, mi marido, o para jugar con niños, era súper top este juego, porque eran de reglas súper sencillas. No quita que para alguien muy jugón no lo disfrute, porque yo, por ejemplo, tampoco es que yo me considere ahí súper jugona, pero sí que he jugado bastante daño en Crawler, y este lo disfruté mucho. Es más, empieza como muy fácil, tú juegas el primer capítulo y dices, uff, qué fácil, no. O sea, ya verás los siguientes capítulos cómo te aprieta bien. Había escenarios que te apretaban los malos, metías unas fichitas, porque tú podías, había unas fichas, creo que se llamaban las fichas de destino, si no recuerdo mal, que te las iban metiendo en la mochila.
y que eran malos, o sea, tú ir acumulando esas fichas eran malos, pero esas fichas te las podías atribuir cuando tú hacías una tirada de dados, porque este juego tenía sus dadetes, y tú tirabas y te salía un icono como de una momia, tú ahí podías decir, vale, lo cojo como éxito, pero me cojo una ficha de destino, te la ponías en la mochila y luego te decía en algún momento, si tienes tanta ficha de destino, pues tal. ¿Qué pasa? Que tú tenías un pool de fichas de destino para todas las partidas, te va diciendo en la reserva 5, según se iban acabando, pues era malo. ¿Vale? Entonces el juego nos gustó mucho, la campaña nos gustó mucho. Es verdad que al final hubo algún escenario que nos gustó menos, algo así, pero en reglas generales nos gustó muchísimo el formato. Visualmente era la caña, tenía un dibujo súper bonito. Creo, si no creo recordar mal, era francés el juego y se notaba muy elegante el diseño, o sea, muy chulo. Y nada, pues ese es mi número 9. En el número 8 tengo el juego Wonderbook. Wonderbook es un juego narrativo, colaborativo o cooperativo, con estética infantil también, pero que no se engañe. Es un juego que de reglas también era muy sencillo y al final era andar y luchar con dados. Los enemigos eran que se movían y te daban, no, era como muy básico también de reglas, como una especie como el Dark Age, pero este juego lo bueno que tenía era que tenía un árbol en 3D. Tú abrías, era un libro, ¿vale? Era un libro que tú lo abrías y se abría un árbol en 3 dimensiones de cartón, ¿vale? De papel. Y pues eso tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas buenas que era muy vistoso, era la leche, pero cosas malas, pues que a veces si se doblaba mal o tal, se podía un poco no romper. Bueno, a mí se me rompió un poquito por detrás, la verdad. Porque era como el típico libro este de cuando yo de pequeña tenía que lo abrías y salías cosas hacia afuera, de pop-up, ¿vale? Pues era rollo así. Era muy bonito y era muy original. ¿Por qué? Porque los escenarios, según ibas jugando los escenarios, ibas utilizando cosas del libro, que tú cuando lo abres ves un árbol solamente y dices tú, joder, aquí voy a jugar 5 o 6 capítulos, no me acuerdo cuántos capítulos era. Pero es verdad que en cada capítulo te iba sorprendiendo, porque te ponía que abrieras una ala. Tú veías que el libro estaba tocho, tú tenías el árbol, pero por los lados tenía cosas. Entonces te hacían sacar por un lado una cosa, por otro lado otra cosa, que doblaras una cosa, una movida muy chulas. Y había escenarios que muy sorprendentes. Wonderbook lo aconsejo muchísimo si jugáis con niños o si jugáis también con gente que no sea muy jugona. Muy divertido, muy entretenido, reglas muy fáciles, pero historia muy chula. La historia me gustó mucho, lo recomiendo también. Y este es mi número 8. En el número 7 tengo Tras la Caída. Tras la Caída es un juego de Playing Hat Games, creo que se llama, la editorial esta que saca juegos narrativos como Fábula de Peluche, Cosmonautas, Comanautas, creo que era. Tras la Caída tenemos, y otro que voy a decir posteriormente, ¿vale? Toda esta saga es de esta editorial que a mí me gusta mucho, que es la que los manuales están un poco reguleras, pero a mí me flipa. Yo juego que saca esa editorial, le presto mucha atención. En este caso, Tras la Caída es un juego, es un crawler parecido a Fábula de Peluche. En este caso, Fábula de Peluche no entra en el top porque lo jugué como que hace ya mucho tiempo, ¿vale? Y no lo he metido, pero también me gustó mucho. Pero pongo como de representación, sobre todo a Tras la Caída. Tras la Caída es un juego crawler también, es como un libro, vas pasando páginas y en los libros tienen los escenarios, se sitúan como por zonas, tú vas moviendo las minis, tienes cartas, tienes dados, ¿vale? Bueno, en este caso, dados era Fábula de Peluche. Tras la Caída no tiene dados, tiene sobre todo cartas. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Es más, vas jugando cartas, en vez de los dados, vas jugando cartas que es como cartas de póker que están chulísimas. Este juego era como un sandbox, un mundo abierto, en el cual tú empezabas la campaña, era una historia, una rama principal, pero luego te iban saliendo misiones secundarias que tú podías ir haciendo. Y molaba mucho porque tú tenías unos personajes que eran ratoncitos, ¿vale? La historia era como que el mundo la gente había desaparecido, el mundo había acabado, pero se habían quedado los ratoncillos ahí pululando y obviamente los monstruos. Entonces tenían que ir investigando a ver qué había pasado tras la calamidad, que la llamaban, y pues van encontrando materiales, muy gracioso porque es muy temático, van encontrando cosas de niños que lo utilizan como si fueran armas. Y pues capítulo tras capítulo tú vas llevando unos ratones que tienen como
tenían como unos objetivos a largo plazo, ¿vale? Pues me acuerdo que la ratoncita gruñona se llamaba, tenía pues que tenía que crear un huerto. Pues el huerto era algo que tenías que hacer luego, porque al final de cada misión podías hacer cuando hacías tu misión volvías al campamento, ¿vale? Y en el campamento podías hacer diferentes estructuras. Pagando pues unas fichas o un track que tenías como de herramientas, ¿vale? Ibas ganando en la campaña la podías gastar para hacer estructuras, pues una estructura era huerto. A lo mejor dependía que para hacer el huerto tenías que hacer no sé qué misión y haber hecho no sé qué. Entonces, claro, cada personaje tenía su objetivo y la campaña acababa cuando tus personajes tenían su objetivo cumplido, ¿vale? Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo tras la caída, lo disfruté muchísimo. Y nada, es un juego, pues eso, van saliendo enemigos, vas luchando con unas cartas en tu mano para hacer habilidades. O sea, tú bajas una habilidad amarilla y vas sacando luego que vas sumando o restando a la prueba. Si la haces, pues pasa algo, y si no la haces, pues pasa lo otro. Luego están los enemigos, le tocan a los enemigos te pegan, no te puedes defender. Con cartas también de defensa, en fin, algo así a grosso modo. Si habéis jugado un poco a Fábula de Peluche, un poco igual, pero sin dados, con cartas. En el número 6 tengo puesto Son dos juegos, pero cualquiera de los dos, ¿vale? Lo pongo en el mismo número. Las cajitas pequeñas de Zacatrus de Aventura Z. Tenemos dos, hasta el momento la primera salió de temática Lovecraft y la segunda se llama Héroes, que es como más medieval, fantasía, ¿vale? Las dos cajas más o menos es un poco igual, te cuentan una historia cerrada de 2 o 3 capítulos, creo que es como muy cortita, te dura 2 sesiones. Te van contando una historia, es también igual, ves con un librito, con unos escenarios, te van moviendo con tus muñequitos. De aquí esto se juega en solitario o a 2 jugadores, yo lo juego en solitario. Y bueno, pues vas haciendo la aventura, vas cogiendo cartas, te van dando objetos, esos objetos luego los puedes utilizar en otro sitio, mete puzzles, mete decisiones, puedes ir para acá, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Con dados vas haciendo tiradas también porque tienes como enemigos, ¿vale? Y bueno, Héroes fue como una subida de nivel un poco. La temática me gustaba más Lovecraft, pero el juego era más redondo en Héroes. En Héroes ya metieron los personajes, metieron los personajes como que tenían más peso, tenían ahí como una evolución y tal, muy chula. Y a mí me gustó mucho. Es verdad que lo jugué hace tiempecillo y no lo recuerdo ahí 100%, pero me gustó mucho y lo tengo como mi recuerdo es que en este caso el autor, que es Silvestre Pastor, me gustó mucho cómo llevó estos juegos. Es más, pude hablar un par de veces con él para alguna duda que tuve por Twitter y tal, y ya ves que es súper atento. Y me suena que dijo que estaba también entre manos de hacer el tercero, que iba de viajes en el tiempo. No sé si eso estará en proceso o qué, pero esta saga sí que me gusta mucho, ¿vale? En el puesto número 5 tengo el juego Lands of Galthir. El juego Lands of Galthir es un juego que sacó Dos Tomates el año pasado o el anterior, no me acuerdo, en el que parte de que es un juego permanente de mundo abierto, un sandbox narrativo, en el que llevando unos personajes, es cooperativo también, vas haciendo como misiones independientes, porque no es que tenga esta campaña, no es que tenga tampoco un hilo muy, muy seguido. Empiezas con tu personaje con una misión propia de tu personaje que sí dura varias partidas, pero enseguida termina, entonces ya tienes misiones aleatorias por todo un mundo que va cambiando, es permanente como decía, en el cual tus acciones tienen consecuencias. Tú puedes hacer algo que la lías en un pueblo y ese pueblo, yo qué sé, me lo invento, arde o se inunda, entonces ese pueblo se queda de esa manera. Entonces ese tipo de cosas la verdad es que está muy chulo. Y es un juego que va también con tirada de dados, tiene un mogollón de dados de colores. Tienes en tu tablero de personaje, tienes unas cartas donde tú puedes tener como unas herramientas, unos objetos que pueden ayudarte a mitigar ese azar de los dados, pero tienes como unas habilidades variantes, que tienes como una especie como de unas fichitas de plástico que vas poniendo
para tener más o menos dependiendo de qué color, pues observación, habilidad, más de hablar, más de... Entonces, según vayas teniendo, hay momentos que te dicen, puedes cambiar una habilidad esta por esta, puedes hacerlo o no, vas cambiando a tu modo de que quieras y puedes ir accediendo a tener más nivel de unos o de otros. Eso sí, lo que me chirrió un poco es que siempre tenías el mismo nivel, o sea, siempre tenías 4 y siempre estaban repartidas a 4, 1, 1, 2, 1 o 5, creo que eran 5. Entonces, cuando te ponías uno, te quitabas de otro. Entonces, nunca, no sé, hay veces que decía, joder, me apetece como mejorar algo más, no quedarme siempre con 5. Pero bueno, estaba el juego planteado así, pero en regla general me gustó muchísimo. El juego era muy cookie también. Y este juego lo jugué también en pareja con mi marido y es un juego que te daba como la sensación de chill, de tranquilidad. O sea, vamos a jugar en una partida, te ponías una aplicación, tenías las entradas de lo que es las aventuras, eran por una aplicación de una web. Entonces te ponían como musiquita ambiente, las misiones eran súper graciosas, algunas eran súper disparatadas y muy guay. La verdad es que tengo muy buen recuerdo de este juego de Lance of Altis. En el número 4 tengo puesto el Conexión Viena. Conexión Viena es un juego de Maldito Games de la saga de Detective. Detective salió un juego original, Detective tenía una expansión. Han salido algunas expansioncillas y también pequeñas, pero han salido también luego como spin-off de Detective. En este caso salió uno de Batman, salió salió uno de Dune y salió uno de la Guerra Fría, que se llama Conexión Viena. A mí este juego aparentemente por la temática no me llamaba mucho, yo no soy mucho así muy de historia ni nada, entonces pues, a mí la Guerra Fría tampoco es que me entusiasmara, pero tenía como un dossier de documentos en plan un tocho así de 100 páginas y te hacía investigar, si habéis jugado al Detective, sabéis que el Detective tenía una historia muy enrevesada, el Detective molaba mucho, pero era una historia muy enrevesada, en el cual tenías que tener también muy claro lo que habías hecho en diferentes sesiones porque todo iba entrelazado, era como una serie, como una película de detective, estaba chulísimo, pero era muy difícil hacerlo bien. En este caso, también tiene su hilo argumental seguido de toda la campaña, pero no tenías que acordarte tanto, por lo menos no me dio esa sensación. Y luego me sentí una detective, o sea, era con el dossier de ese documento. A mí me flipó muchísimo el tema del documento físico. Y luego tenía también la aplicación, sabéis que esto al final te hacen como una especie como de examen en una web, a ver si has cumplido el capítulo. Había también en la web de Conexión Viena, tenías como una especie como de puzzle y luego aparte en todos los capítulos, aparte de investigar y tal, había mucho puzzle, mucho acertijo que a mí me flipó, me gustó muchísimo, muchísimo esta caja de Conexión Viena, la recomiendo siempre. Salió en las cajas malditas, yo cuando veía que alguien le salía Conexión Viena, digo, guau, qué juegazo. Me gustó muchísimo, o sea, para mí ese es el que más me ha gustado de todos los detectives. En el número 3 ya vamos a entrar en el top 3, ¿vale? Top 3 tenemos a Familiar Tales, es otro de los juegos de Plan High Games, o como se llame este que te digo, de fábula de peluche y detrás la caída. Familiar Tales creo que es el juego de esta editorial que menos he oído hablar, es el último que ha salido, así aquí en España, y es también narrativo, también con un libro, es muy parecido a Tras la caída y a Fábula de peluche, lo que pasa es que aquí es, es una campaña que también tiene muchas decisiones y era un toque euro. Tenía un toque de deck building, tenías unos mazos para los personajes, esta la jugó en solitario creo que, si no recuerdo mal, compartías mazo, entonces tenías los personajes, no sé si tenías que llevar cierto número de personajes, no me acuerdo si llevaba yo 2 o 3, compartían mazo, entonces tú metías las cartas de los personajes y te iban saliendo, ibas haciendo ahí como un deck building, ibas comprando cartas como de un mercado, tenías unos cubitos también que ibas utilizando. Era un narrativo, pero muy euro. Entonces eso me gustó a mí mucho, porque yo también soy un fan de los euros, entonces ese rollo de mezclar narrativo con euro me gustó. La historia era chulísima, 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 me gustó muchísimo. Era muy rejugable porque tiene muchos caminos, hacías algo, dependiendo de si
porque claro, bueno, no quiero dar spoiler, pero tú es que la cuestión es que te llega un bebé y tienes que cuidar de un bebé, llevarlo, era un rollo Willow, pero es que estaba muy chulo, yo lo recomiendo siempre mucho, me sorprendió, tiene, ya te digo, mucha rejugabilidad porque tiene muchos caminos y dependiendo de cómo se te vaya dando la historia, vas a un sitio, vas a otro, y vas también eligiendo para dónde ir con un mapita, creo recordar, y me gustó muchísimo, o sea, tengo un recuerdo increíble de esa aventura, era una campaña también larga, y pues un poco igual que los otros que comentaba, pues con enemigos, en este caso, jugando cartas, las cartas muy chulas, el diseño muy chulo, y vas con unos iconos muy euro, lo típico de bajar cartas con iconos, y la verdad es que genial, me gustó muchísimo. Y por eso está en mi top 3. En el top 2 tengo puesto la última campaña que me he pasado hace poquísimos días, que es, si me seguís en mi canal de X, de Twitter, es Airborne Rangers. Ya sabéis que yo he dado mucha turra con este juego, lo recomendé, fue mi primer juego, el primer juego que saqué en el canal, el unboxing de este juego. Pude ya terminar la campaña tras varios meses de campaña, una campaña larguísima que cada persona le durará ciertos días, sabéis que va por días. A mí me duró creo que 17, 18 días, 17 y 18 partidas, no recuerdo bien exactamente, pero es un juego que estaba en inglés, ya os dije que Maldito Games lo va a sacar próximamente a español. Es una caja, es como un juego de cartas, como un LCG, pero cerrado, es decir, tú tienes esa caja y tienes toda la campaña, en el que tú llevas un Ranger, juegas en solitario perfectamente, llevas un Ranger, tú vas haciéndote un mazo principal, lo confeccionas a tu gusto y luego vas ahí consiguiendo recompensas y puedes irlo mejorando el mazo, en el cual vives una aventura, vas viajando a diferentes localizaciones y haciendo pruebas. Pues tú tienes unos aspectos con unos niveles, vas como bajando cartas y cogiendo fichitas para hacer un esfuerzo a esa prueba y a ver, coges una carta para que te reste o te sume para ver el resultado. Si la superas pasa cierta cosa y si la fallas pasa otra. Entonces ahí van saliendo cosas, vas enfrentándote a lugares, a personajes, a personas, a plantas, a objetos, obstáculos, cosas variopintas, en lo que tienes que ir lidiando con ellas. No siempre, aquí esto no es un mata-mata, puedes ir haciéndolo hablando con la persona y haciendo que se quiera ir o haciendo que se dé cuenta de que se tiene que hacer otra cosa. Un animal puedes hacerle daño, pero también puedes un poco distraerlo y que se vaya porque prefiere irse a oler una planta, yo qué sé, a comerse otra cosa. Tiene unas sinergias entre cartas muy chulas, unos efectos muy chulos. Es un juego muy original que yo creo que del ECGs estamos muy acostumbrados a Arkham Horror y tal, que me encantan, me flipan, pero este tiene un girito que a mí me ha gustado mucho y creo que ha dado un aire fresco a los LCGs. Y yo creo que es una buena opción para cuando salga en español, si no queréis arriesgaros a comprarlo en inglés, eh, a, a conseguirlo cuando esté en español, porque es un grandísimo juego. Es mi top 2 porque la campaña es, o sea, aquí la narrativa y la mecánica va a la par y va como un tiro. O sea, genial. Y ahora vamos al top 1. El top 1 para mí, a lo mejor hay gente que se sorprende, pero para mí el top 1 es Machina Arcana. Machina Arcana es un dungeon crawler puro, el cual tiene un rollito steampunk. Es una campaña que dura, la caja base solamente tenía tres capítulos, había que comprarse las expansiones sí o sí, metía en total con las expansiones, se hacían 8 capítulos. Eran 8 capítulos que tú podías realmente jugarlos sin orden, no es una campaña continua, sino vas viviendo los capítulos. Pero bueno, yo lo considero como una campaña, porque al final yo lo jugué en orden, para mí era una historia. Sí que es verdad que tienes una ambientación muy chula, tienes una narratividad, pero luego al final contaban que era un crawler con su toque táctico, con sus enemigos, el rollo Lovecraft, ¿vale? Unos personajes chulísimos, con unas habilidades chulísimas, las losetas en las que vas
jugando eran aleatorias, con lo que cada partida cambiaba. Yo en mi capítulo 1 me salieron ciertas losetas que a otra persona le van a salir otras, y entonces el juego lo planteas completamente diferente. Los enemigos están muy, muy bien diseñados porque tienes un límite de 4, el cual no se te llena ahí todo de enemigos. Y tienes un rollo que va muy ajustado, vas muy bien, te meto monstruos, vas muy bien, te meto eventos malos, porque según tenías unos tracks que si los tenías muy altos era menos probable que salieran cosas malas, pero si los tenías muy bajos era más probable que salieran. Entonces el juego era una fórmula magistral, iba como un tiro. El juego era súper divertido, eran partidas muy largas, como casi cualquier Dungeon Crawler, pero era una ambientación, era chulísimo. Tienes unas cartas de capítulo que tú ibas pasando, según ibas, cada capítulo, o sea, un capítulo, o sea, una partida era como un episodio. Ese episodio tenía capítulos. A lo mejor un episodio podía tener 10 capítulos tranquilamente. Entonces, cada carta que era un capítulo tenía como una especie como de mini puzzle que tú tenías que hacer. Era conseguir salir de esa loseta, o conseguir huir de no sé qué, o matar a no sé cuál. Entonces, era muy variado. Era una campaña de la cual no te cansas. O sea, la juegas y no te cansas. Y por eso, para mí es el top 1, porque tengo un recuerdo, yo ya lo he dicho siempre, yo los narrativos, aunque sean rejugables, yo los vendo. Entonces yo me en mente queda la experiencia, no voy a rejugar ningún juego de mesa porque tengo 1000 pendientes, hablo de narrativo, ¿vale? Entonces, pues es eso, entonces yo lo disfruto y lo vendo, y en otro hogar le dará el cariño que merece y no estar ahí acumulando polvo por si lo juego de nuevo, que va a ser que no. Entonces, nada, ese es mi top 1. Machina Arcana, no sé si os sorprende, me gustaría que me dejarais en comentarios cuál es vuestro top de juegos narrativos. El top 1 de Machina Arcana lo jugué en solitario, capítulo jugué en solitario, capítulo jugué también en pareja, se podía jugar en solitario perfectamente. Todos los juegos que salen en este top se pueden jugar en solitario perfectamente, son todos o cooperativos, creo que son todos cooperativos, si no son todos cooperativos, se juegan todos perfectamente en solitario. Y nada, pues este es mi top hasta hoy, febrero de 2024, de campañas. Este vídeo lo hago para que posteriormente, véase el año que viene, véase, no sé, cuando vea que ya he hecho suficientes campañas, hacer otro vídeo con campañas terminadas. Obviamente no he metido en este top el Gloomhaven porque lo tengo a media. Ya os comentaba en otro vídeo que pues tiene 95 escenarios, y eso no me lo voy a pasar, y soy consciente de que no me lo voy a terminar en la vida. Entonces, bueno, campañas terminadas que me han gustado muchísimo, todos muchísimo, pero luego he hecho un top de menos a más para que pues tengáis ideas, porque seguramente a lo mejor no conocéis algún juego. Ponedme en comentarios cuál es vuestro top, cuáles son los que más os gustan, por si acaso hay alguno que no conozca yo, o si os he dado alguna idea de narrativos para comprarlo, para regalarlo, o lo que sea. Así que quiero que haya comentarios, ¿vale? Y ponedme vuestras impresiones, si os ha gustado el top, qué os parece. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao. Suscríbete y dale al like, que es gratis. Si no, se te caerá un troquel gigante en la cabeza.